segundo. Ok. Eh, Aquí dice Ariel que tiene problemas. Ok, no hay problema. Y agradecerle también al Centro Cultural de España en Tegucigalpa, Honduras, que es como el centro que gestiona todo este evento, ¿no? Bueno, me presento, mi nombre es Ángel Salazar, soy ecuatoriano, yo vivo en Buenos Aires, Argentina, eh, y mi trabajo principalmente está en relacionar o cruzar la tecnología con las artes, ¿no? En ese sentido he tenido algunos acercamientos, algunas prácticas que vinculan lo sonoro con la idea de territorio. Entonces, en esa línea de prácticas han venido como algunas reflexiones, algunas aproximaciones y algunas experiencias que me gustaría compartirles en este taller. El taller se trata justamente de acercar como algunas reflexiones y pensamientos sobre lo sonoro para poder como cruzar también con las ideas que ustedes traigan y sus experiencias. A mí me parece lo más importante es como poner en discusión muchas cosas y poder llevarlo como a un plano más colectivo. Realmente ese es como mi objetivo principal, ¿no? Si bien primero quiero hacer como un acercamiento teórico a algunos temas, no quiero que sea como, que se piense que es como una especie de charla, taller en el que se dice una verdad y bueno, sino es algo mucho más abierto y discutible. Y de hecho me parece que hay muchas cosas que son muy como, eh, muy problematizantes, ¿no? Eh, Así que bueno, ya que estamos acá, otra vez les doy las gracias, los saludo y quería empezar con una presentación sobre el taller, ¿no? Entonces, un momento. Listo. Bueno, el taller que vamos a ver, que vamos a arrancar hoy, se llama, como ustedes vieron, ¿no? En la propaganda y eso, se llama Cartografías Sonoras de Colonizar la Escucha. Yo les voy a explicar de qué se trata el taller, en realidad les voy a ir explicando cuál es la intención y los objetivos de este taller, pero también acercándonos desde una parte más teórica o más temática, ¿no? Sobre la idea de qué es esto de descolonizar la escucha, ¿no? Porque cuando uno tal vez escucha este tema, es como se le pueden hacer muchos interrogantes y también es como algo que entra muy en discusión. Ah, ya reempezó. Sí, así empezamos. Bueno, en principio, lo que me interesa es pensar que el propósito de toda esta actividad es uno solo, ¿no? Que es principalmente aproximarnos a experiencias aurales que nos permitan sensibilizar la escucha con relación a nuestro entorno y analizarla de forma crítica, ¿no? O sea, el interés acá es que podamos tener una experiencia en la cual nos podamos relacionar de otra manera con la escucha, ¿no? De una manera muy particular. No hay un guión tampoco para esto, pero sí como unas ideas de cómo uno podría cuestionar ciertas cosas preestablecidas, ¿no? Eh, y la pregunta que atraviesa todo, digamos, toda la temática, todo el taller y todo lo que vamos a ver, es sobre cómo escuchamos. Eh, y esta pregunta de cómo escuchamos está como muy vinculada a reconocer que nuestra escucha también está atravesada por determinados condicionantes culturales o poderes, digámoslo así, culturales, hegemónicos, ambientales, que determinan la forma en la que nosotros percibimos nuestro entorno y nuestro ambiente, ¿no? Entonces, esos condicionamientos son los que vamos a tratar de ver, de revelar, de cuestionar y a partir de eso entender cómo estamos escuchando hoy, ¿no? Eh, para entrar en este tema, ¿no? Primero, si hablamos de descolonizar la escucha, tendremos como que aclarar o cruzar por el área de qué es lo colonial, qué es la colonialidad
y de qué se trata este tema, ¿no? Entonces, he como hecho un recorrido que puede cruzar por otros ámbitos hasta llegar a la escucha. Pero primero es importante como tratar de diferenciar qué son estos términos, ¿no? De colonialidad versus colonialismo. A veces se confunden, se utilizan como sinónimos, y de hecho es un tema que está muy en tensión con su propia definición todo el tiempo, porque incluso desde la academia, quienes lo definen, en muchos casos responden a ciertos, digámoslo así, poderes hegemónicos que no les interesa cómo cambiar el orden de ciertas cosas, y encuentras definiciones muy contradictorias del tema o de la idea de lo colonial, ¿no? Entonces, me parece que esta definición, que es de un semiólogo argentino, es importante porque marca una diferencia entre el colonialismo como un momento histórico y la colonialidad como una lógica de funcionamiento, de dominación, ¿no? Eh, bueno, en la cita él como explica esto, ¿no? El colonialismo se entiende como la posesión de colonias en cuyo territorio se establecen instituciones y se mantienen administradores de ejércitos, que fue algo que sucedió durante un momento histórico hasta la independencia de cada país, digámoslo así, mientras que la colonialidad consiste en la lógica de dominación en el mundo moderno colonial, es decir, la permanencia de estas situaciones coloniales incluso después del fin del imperialismo y el colonialismo, ¿no? Que es lo que terminó pasando cuando uno ve que tal vez se pasó el poder de unas manos a otras y realmente nunca nos independizamos, ¿no? Eh, entonces, esta aclaración es importante porque la idea es hablar de esta lógica, de estas situaciones que ocurren hasta el día de hoy, que podemos entender como lo colonial. Y hay me interesa como también plantear lo siguiente, como les dije al principio, tal vez no estaban todas y todos acá, pero que me parece que mucho de lo que voy a decir es algo que está muy abierto a la discusión, al diálogo, a problematizarlo. También los invito y les invito a que si ustedes desean expresar algo, lo pueden hacer por medio del chat, o directamente pueden abrir sus micrófonos y expresar lo que ustedes deseen, si tienen algo que quieran decir o cualquier acotación o pregunta, ¿no? O sea, está muy abierto esto porque no hay nada cerrado ni definitivo en ninguna de estas definiciones. Disculpen que lo quería aclarar, pero es importante. Eh, bueno, primero quería empezar hablando de ciertas situaciones en las cuales también nos podemos ver involucrados, ¿no? Eh, y una pregunta que planteo acá es, ¿por qué no escribimos como hablamos? ¿No? O sea, es una pregunta muy tal vez simple, pero cuando nos ponemos a pensar de por qué nuestra escritura es como es, y por qué tal vez no nos no tenemos el lugar que tienen tal vez otros lugares, otras personas de sí tener una relación directa entre escribir y hablar, con su propia construcción. En nuestro caso, pues tenemos una herencia, ¿no? Nosotros, claro, tenemos una forma de hablar que la aprendemos en las relaciones que establecemos nuestras familias, nuestros pares, pero la escritura es algo completamente aprendido y ubicado en un contexto que es el contexto escolar, ¿no? Básicamente, la escritura es algo que contiene toda una estructura que no es fácil de atravesar, ¿no? De hecho, creo que la mayoría de nosotros y nosotras hemos tenido como unas experiencias escolares con respecto a la escritura bastante complejas, y es justamente por la idea de que es un formato que se nos incorpora, ¿no? Eh, que se nos impone de alguna manera y que vamos aceptando. Entonces, en este sentido también es de aclarar que la idea de la colonialidad cruza por la idea de cómo una sociedad impone un modelo cultural en todo sentido sobre otro. Y esta otra sociedad pues lo acepta en último momento, lo incorpora como suyo y acepta un rol de diferencia, un rol de distancia, ¿no? De quién es el que domina y quién es el que es dominado. Entonces, esta pregunta es importante. ¿Por qué no escribimos como hablamos? Porque claramente hay una razón histórica que nos lleva a hablar el idioma y escribir como hablamos, ¿no? Incluso estamos como
muy adecuados a escribir correctamente. De hecho, cuando escribimos, es como si no pudiéramos escribir mal en muchas ocasiones, o como si sintiéramos algo malo al momento de escribir mal, y es algo que está incorporado en nosotros y nosotras. Entonces, me parece que eso abre una pregunta de, ¿eso es colonización del lenguaje? O sea, ¿podemos hablar de eso como está nuestro lenguaje colonizado de esa forma? Eh, Después, podemos también preguntarnos sobre la idea del espacio, ¿no? Cuando planteamos cómo están, cuando nos preguntamos, cuando vemos en este momento tal vez donde estamos, en los lugares en los que nos encontremos, si son nuestras casas, oficinas, donde sea, si nos preguntamos cómo está ordenado, cómo está organizado el espacio en el que estamos actualmente, ¿no? Cómo están ubicados nuestras sillas, nuestras mesas, nuestra ropa, nuestros armarios, nuestra cama, nuestros libros, nuestros utensilios, herramientas y tal, pues todos responden a un tipo de ordenamiento muy similar, ¿no? O sea, todos tienen un orden muy parecido, y que obviamente es una disposición del espacio que tiene una lógica occidental, una lógica europea que fue heredada, ¿no? En la que casi nada, o absolutamente nada, queda como vestigio o rezago de cómo se ocupaba o cómo nos relacionamos con el espacio antes de este periodo, de este proceso de colonización, ¿no? Entonces, como también es importante replantear, abrir la pregunta sobre cómo nos relacionamos con el espacio y esa relación a qué responde, esas relaciones de lo que consideramos que es lo común o lo normal para nosotros, ¿no? En ese sentido, quería hablar de dos ejemplos, ¿no? Uno son unos geoglifos encontrados en Río Branco, que es una región que se encuentra en Acre, en Brasil, y me parece importante compartir lo siguiente. Esperen un momento que voy a dejar de compartir. Y voy a compartir esto. Ok. Esta es la región que está encima de Bolivia, básicamente, parte de la Amazonía, donde en los años 80 se encontraron, estuvo sobrevolando, digamos, un geógrafo en estas tierras, y en su expedición avistó unas formaciones en la Tierra que no tenían ninguna relación con algún elemento natural o algún fenómeno natural, ¿no? Y comenzó a encontrar varias de estas formaciones, y estas formaciones, pues, obviamente desde la Tierra no se ven porque tienen poca altura, son amplias, pero no tienen mucha altura y se confunden con la topografía de los espacios, del lugar. Pero desde el aire se pueden avistar, y se puede claramente uno dar cuenta que tienen una forma intencional de construcción, es decir, fueron hechas de manera intencional con un fin, ¿no? Al momento de encontrar estas formas en esta área, digamos, que también fue gracias a que en este periodo de los años 80, pues la Amazonía comenzó a ser eh, deforestada, comenzó a ser devastada, ¿no? Gracias a la dictadura que hubo en Brasil y a la imposición sobre los agronegocios, comenzaron a avistarse, ¿no? Cuando comenzaron a verse, pues comenzaron a tratar de encontrar qué sentido tenían, y finalmente hasta el día de hoy pues le atribuyen muchos significados, pero no se tiene mucha razón de por qué están ahí o de qué sentido tienen. Se cree que pertenecieron a algunas sociedades que vivieron en la Amazonía, y eso también cambia un paradigma importante, el paradigma de que la Amazonía no está habitada o estaba habitada por sociedades que no tenían la capacidad ni la tecnología para transformar su espacio y su territorio. Al encontrar esto, pues el paradigma cambia completamente, y nos encontramos con una sociedad que no tiene una arquitectura como la arquitectura ancestral que nosotros nos podemos remitir inmediatamente cuando pensamos en los incas o los mayas o los aztecas y sus monumentos o sus edificios,
pero sí que esto denota una utilización del espacio eh, que tenía una intención bastante consciente. A la fecha hay 400 o más de estos geoglifos que se han encontrado alrededor de toda esta región. Y si vemos como históricamente eh, cómo esta región se encuentra hoy, está completamente deforestada, ¿no? Pero en ese momento, si se dan cuenta, casi no lo estaba. Entonces, en la medida en que se ha ido deforestando esta área, se han ido encontrando esta cantidad de geoglifos y, y ocupan hoy en día un tamaño que es similar a la extensión de Holanda, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un lugar bastante amplio y se cree que hay muchos más ocultos dentro de la Amazonía, ¿no? Como les decía, esto cambia completamente el paradigma que se tenía sobre la Amazonía y sobre la arquitectura y sobre la idea del espacio, ¿no? Entonces, trayendo de nuevo la idea de si podemos hablar de una colonización del espacio, ¿no? Y pensamos hoy en día sobre nuestras ciudades, sobre nuestro urbanismo, sobre cómo está construido el espacio de la ciudad, de los edificios, bueno, la diferencia rural, urbano, etcétera, pues nos quedamos un poco con una incógnita frente a esto porque no entra dentro de lo que nosotros concebimos como utilización del espacio para vivir. Entonces simplemente nos abre una pregunta sobre qué otras posibilidades de uso del espacio y de convivencia con las relaciones espaciales existen. Eh, no son universales. Entonces también abre la pregunta de si nuestros espacios realmente están colonizados, cómo fueron antes, digamos. Se abre la pregunta, ¿no? Está otro ejemplo acá que a lo mejor algunos de ustedes pueden haber visto seguramente, que son los cholets, que son considerados una nueva arquitectura andina, que se encuentran en la ciudad del Alto, en La Paz, en Bolivia. Y también son una forma de romper con la lógica occidental de la configuración arquitectónica de las casas y los edificios, ¿no? Cuando aparecen digamos, estos cholets, lo que sucede es que comienza a irrumpir también con el espacio, comienza a haber como un quiebre con el paisaje homogéneo, por decirlo así, de la ciudad. Eh, Así que esto también comienza a abrir como la pregunta si realmente nuestro espacio, bueno, esto es una forma de descolonizar el espacio, bueno, es como, no sé, una pregunta también que se puede abrir allí. Eh, Creo que todos estos, en realidad, estos títulos son preguntas, ¿no? Mm, Me parece, porque también cuando hablamos del cuerpo, me parece que esta frase, colonización del cuerpo, cruza por un montón de significados históricos y que hoy día tienen también mucho peso, ¿no? Porque si a lo mejor fuera de contexto, o en otro contexto, mejor dicho, colonización del cuerpo puede remitir a la idea de sexualidad, a la idea del género, también puede remitir a la idea de la esclavitud del cuerpo, ¿no? A la idea de la posesión completa de un cuerpo, eh, como fue el momento de la colonia para poder construir un agrosistema a partir de la explotación. Pero dentro de todo ese ámbito de la idea de la colonización del cuerpo, me interesa hablar también como de cómo en el área, en el ámbito de la música se ha construido de una manera distinta según el paradigma en el que nosotros nos hemos construido, ¿no? Digamos que en las lógicas eh, de las sociedades andinas o las sociedades eh, que estuvieron antes de la colonización, la mayoría de los instrumentos musicales son instrumentos aerófonos, por lo menos eso pasa en gran parte de América Latina, ¿no? Como tiene mucho peso la construcción de instrumentos de viento. Y los instrumentos de viento, pues, se trabajan mucho con la respiración, es decir, como uno utiliza una quena, utiliza un siku, un rondador, utiliza un instrumento y es la respiración la que controla claramente, pues, el sonido, ¿no? La respiración, la boca y las manos también, cuando
las utilizamos, pues no las vemos. Así sea una quena o algún tipo de flauta, por decirlo así, no podemos ver las manos. Lo que hacemos es tocar el instrumento, lo que hacen, digamos, quienes tocan estos instrumentos es no ver el instrumento y bueno, operar de otra manera desde el cuerpo. Cuando nos remitimos al paradigma de la música occidental, ¿no? Está bastante atravesada por la idea de la visibilidad y la idea de la destreza manual, es decir, una mano educada. Y así está el ejemplo de los instrumentos como el piano, el violín, saxofón, bueno, y varios instrumentos que requieren de una habilidad técnica bastante adiestrada y educada y ejercitada para poder ejecutar ese tipo de música, ¿no? Y claro, uno puede en esta lógica tener la posibilidad de controlar lo que ve, controlar lo que está tocando a través de la visibilidad que tiene del piano, por ejemplo. Lo que me parece a mí que se contrapone a esta lógica del uso del cuerpo en las músicas tradicionales. Y en este sentido también hay una cuestión histórica con respecto al uso del cuerpo con el piano, por ejemplo, y que tiene que ver mucho con el control, ¿no? Con una necesidad de controlar. De hecho, el piano, cuando fue inventado, lo inventaron en Italia, como alrededor del año 1600 o algo así, y lo inventaron por la razón de que el clavicordio, que era el instrumento anterior, no tenía suficiente control de volumen. Es decir, un músico italiano sentía que no tenía el suficiente control sobre el instrumento y necesitaba hacer algo mejor de control y creó el piano. Entonces, básicamente es lo mismo que vemos cuando comparamos una quena con un oboe, por ejemplo, ¿no? Y si vemos, el oboe tiene un montón de mecanismos que son necesarios para que el sonido sea más controlable y la quena no, tiene unos cuantos orificios y es como de un material orgánico, es algo degradable, es algo que es muy, que no tiene un desarrollo de tantas personas y tantas cabezas puestas históricamente ahí, porque no es necesario en realidad. Y claramente que el valor de los instrumentos varía un montón, ¿no? Y eso creo que también tiene que ver con este peso de esta lógica. Eh, bueno, quería como poner esa diferencia, esta diferencia acá, para preguntarnos si realmente en el momento en que nosotros aprendemos música, ¿no? Desde la forma más tradicional, si vamos a una escuela de música hoy en día en donde nos encontremos, eh, ¿cómo aprendemos música, ¿no? Si aprendemos de esta forma o aprendemos de otra manera, ¿no? Entonces, como ahí también entra la pregunta de si a través de esto podemos pensar en que hay una colonización del cuerpo también, ¿no? Em, Después, quiero pasar a esta idea del individuo, ¿no? Que está muy junto, está muy relacionado con esta idea anterior del cuerpo, y que el cuerpo, no solamente pensar en como si hay una pregunta sobre si se coloniza el cuerpo del individuo, sino también la idea del individuo. Entonces, eh, mientras que en la lógica occidental de la música se valora mucho al individuo que toca, ¿no? al performer músico que demuestra su destreza y su habilidad con un instrumento, en otras lógicas no occidentales, ¿no? Tenemos una forma de hacer música colectiva que supera a lo individual. Y acá hay bueno, una cita, ¿no? de un músico y también es un investigador eh, chileno que se llama José Pérez de Arce, que escribe escribe un texto que se llama Una breve historia del siku, y nos dice lo siguiente: el siku muestra un yo dual, ya que es una flauta que tiene una escala musical que está dividida en dos partes. Entonces lleva a que dos músicos se entrelacen entre los dos,
Cuando sucede ese proceso, uno no se puede concentrar en la melodía propia, tiene que enfocarse en la melodía propia y la del otro, ¿no? Es esencialmente un instrumento dual, es un instrumento colectivo, ¿no? Y no solamente este instrumento es así, sino también las lógicas de lo sonoro y de lo musical en estos otros paradigmas no, son contrapuestos, a eso me refiero. Entonces, con esto también sale la pregunta, ¿no? Hay una idea de colonizar al individuo, o sea, de la idea de lo individual por sobre lo colectivo con respecto a lo sonoro desde las músicas. Y les quería mostrar este, esperen que voy a dejar de compartir para compartir con audio. Ahí va. Quería compartirles esto. Por primera vez. Bueno, esto es un grupo, este video es de un grupo de sicuris, que son músicos que tocan el sicu, en varias regiones andinas, especialmente en Perú, en Puno. Y lo que me parece como más interesante de esto es que es justamente esta idea de la experiencia colectiva versus la experiencia individual, ¿no? Cuando, cuando uno piensa como en una orquesta, como una orquesta tradicional o una orquesta sinfónica, no sé, o una banda o algo así, hay una lógica de relación entre los instrumentos y, y quienes tocan que es diversa o es distinta a esta experiencia colectiva que se genera en los sicuris, por ejemplo, ¿no? Así como pasa en esto, pasa en muchas experiencias de bandas sonoras alrededor de toda Latinoamérica. Pero, por ejemplo, una diferencia fundamental es que no hay un director que maneje esto, todo se da de una forma más espontánea, más colectiva. Claro que se reúnen a hacerlo y también se presentan, pero en esto no hay como que esta lógica de que cada uno tenga un instrumento y tenga un lugar específico, o que haga un solo o algo así. Todos están siguiéndose entre sí, están concentrados en lo que están tocando, pero también están siguiendo a los demás mientras está sucediendo esto, ¿no? Y también la relación que tienen con el público y con los participantes es distinto, ¿no? Porque eh, si bien están dispuestos en un lugar y todo, pues ese lugar no es privativo, digámoslo así, de que participen otras personas de esto. Entonces me parece importante como poner en relieve esto de cómo se da una experiencia colectiva sonora desde un paradigma versus una experiencia más individual, ¿no? De lo sonoro. Tengo una pregunta. No se ve. Sí, parece que hay un problema con reproducir videos, pero trataré de verlo. Bueno, acá quería llegar a otro lugar, digamos, que es la idea de la coexistencia, ¿no? Tal vez es algo que muchas veces pasamos de largo. Pasamos de largo porque es una de las muchas cosas que asumimos como hechos universales, ¿no?
pero la domesticación no es un hecho universal. Es un hecho histórico y es algo que sucedió desde un lugar del mundo en una determinada historia y que fue extendido y fue impuesto a otros lugares, ¿no? Eh, Quería recalcar, esta imagen es una representación del encuentro cuando llegaron los colonizadores a América y se encontraron a los indígenas, ¿no? Y hubo un encuentro entre ambos, pero en ese encuentro hubo algo bastante fundamental, que fue el hecho de que para las poblaciones, para las sociedades que estaban aquí, ver a otros humanos que tenían otros animales que ellos no conocían, como los caballos y los perros, porque habían perros, pero eran de otro tamaño, de otra forma, y no tenían como un lugar como tenían estos perros, fue bastante impactante, ¿no? De hecho, es como algo que no podían creer, cómo es posible de que ellos tengan estos animales y que encima ellos les hagan caso, ¿no? Es como, perdón un segundo, que ahí está un micrófono. Bueno, les decía que es como que no podía creerse de que tengan estos animales, que ellos les hagan caso y que encima sean armas, ¿no? Se conviertan en armas, que los ataquen, los maten, los masacren. Eh, y claramente, pues, llegó de esa manera la idea ya construida de la domesticación. Aquí hay un relato aquí hay un testimonio, perdón, que no sé si realmente fue así por la forma en la que está escrito, ¿no? Pero quizás engloba como la esencia de quienes vivieron esto, ¿no? Eh, que sería de parte de quienes vieron esta llegada, ¿no? Perros enormes con orejas cortadas, ojos de fiera de color amarillo, inyectados en sangre, enormes bocas, lenguas colgantes y dientes en forma de cuchillos, salvajes como el demonio y manchados como los jaguares. Es una forma de descripción de algo que ellos no habían visto nunca antes, no entendían, y apareció de esa forma. Eh, Claramente la forma en la que vivían antes de que esto suceda con las demás especies no humanas era de una forma, de una coexistencia pacífica. No había una diferenciación entre lo humano, lo no humano, no había esa distancia, ¿no? Y obviamente a partir de este suceso comienza a existir un paradigma de relaciones opuestas entre cultura, humano, naturaleza. Eh, y me parece que en esta misma relación, en esta misma relación de situaciones con respecto a la coexistencia, ¿no? Y la posible, hacer una posible colonización de nuestra coexistencia, hoy en día podemos llegar a ver ciertas posturas con respecto a cómo podemos pensar una coexistencia desde lo actual, o sea, desde lo contemporáneo, ¿no? Y Silvia Rivera, que es una socióloga boliviana, también plantea un término y plantea también un concepto alrededor de lo chixi, eh, que habla sobre, bueno, en principio habla sobre que es un ser, lo chixi es como un ser que es color gris jaspeado, que no es un gris completamente gris, sino que es gris porque comprende entre lo blanco y lo negro diferentes puntos y que genera una relación que conjuga opuestos sin subsumir uno en el otro, ¿no? Juxtapone diferencias concretas que no tienden a una comunión desproblematizada, y eso me parece súper importante porque no está resolviendo algo, no está hablando de un discurso de la paz, digámoslo así, como de todos somos hermanos en el mundo, o todos somos una misma familia y tal, que es un discurso bastante occidental también, sino de que realmente hay diferencias y que esas diferencias no tienen por qué fundirse, sino que tienen que estar juntas, digamos, ¿no? Eh,
Así lo Chixi constituye una imagen poderosa para pensar la coexistencia de elementos heterogéneos que no aspiran a la fusión y que tampoco producen un término nuevo, superador y englobante, ¿no? Otra cosa que es interesante de esto es que tiene mucha relación con la imagen del ruido. Y la imagen del ruido, para nosotros tiene un lugar también, tiene un sentido, ¿no? Y un sentido que tiene que ver mucho con, no solo con la ausencia o el vacío, sino con la irrupción, con lo que nos molesta o con lo que está mal, ¿no? Incluso desde lo sonoro, no sé si ayer estuvieron algunas en la charla de Electrobiota, que habló sobre sus procesos y sus obras, y en la estética sonora que ellas obtenían de sus procesos, donde de alguna manera daban voz a otras entidades no humanas como plantas, tenía que ver mucho con el ruido, ¿no? Y a mí me remitía mucho también esto de que no es un sonido armónico el que aparece para mostrar la presencia, sino es un ruido. Y de alguna manera ese ruido se abre un camino también. Eh, Así que finalmente es como la pregunta si está colonizada nuestra coexistencia, es decir, la forma en la que nos relacionamos hoy con los animales, con las plantas, cómo es, ¿no? ¿De dónde proviene? Eh, y para ir acotando, digamos, cerrándolo a un lugar que es el que nos compete ahora para el taller, es sobre la colonización de la escucha, ¿no? Es una pregunta también, ¿no? Si podemos hablar de una colonización de la escucha y cómo puede hablarse de esta. Eh, y aquí ponía como también dos ejemplos marcados, digamos, que corresponden a diferentes paradigmas de lo musical con respecto al espacio y a la disposición, ¿no? En el caso de la sala de conciertos, eh, nos encontramos que en primera instancia hay una separación entre los que están escuchando, entre los que asisten, y entre los que ejecutan, ¿no? Que tienen como un orden bastante cartesiano en todo sentido, ¿no? Y al mismo tiempo, la distribución de estas salas de conciertos por estudios acústicos está hecho de tal forma de que todos, en el lugar en el que se encuentre, cualquier persona en el lugar en el que se encuentre, escuche siempre lo mismo. O sea, siempre el sonido, siempre se asegure de que el sonido llegue igual y todos puedan escuchar por completo pues, el trabajo de los músicos, ¿no? Esta experiencia, que podemos hablar de una performance escenificada, se opone en muchas formas a otras experiencias de lo sonoro eh, que se dan digamos, en varias regiones de Latinoamérica, y que podemos hablar en principio más de una performance participativa, ¿no? Esto es simplemente una de esas tantas formas. Esta es una banda de Ecuador, de la provincia de Imbabura, que se llama la banda Mocha, y es una banda que si bien toca con algunos instrumentos como platillos y bombos, también incorpora instrumentos como mates y hojas, ¿no? Para hacer una diversidad de sonidos. En este caso, esta, como muchas otras bandas, lo que hacen es salir a tocar mientras caminan haciendo recorridos, o van en vehículos también. Pero lo interesante es que se invierte toda la experiencia aural, digámoslo así, ¿no? Porque la experiencia que tienen quienes escuchan esto, pues algunos están en movimiento, como las personas que están acá adelante, algunos están dentro de sus casas, algunos están en cualquier otro lugar, pero siempre van a tener una experiencia diferente de la escucha en dependencia de dónde se encuentren, ¿no? O sea, si se encuentran en un lugar diferente, no van a escuchar lo mismo. Así que la experiencia que cruza por cada uno va a ser distinta. Y, bueno, en muchas otras ocasiones también pasa lo que sucede también con otras bandas, que se abre una forma de participación más activa, digámoslo así, ¿no? No hay una barrera, no hay una diferenciación entre el público y los músicos, entre los que participan y los músicos. Entonces, pensaba en cómo la escucha se encuentra libre, tal vez,
si la escucha se encuentra libre en este contexto, y cómo se encuentra la escucha en el contexto de una sala de conciertos, ¿no? Es como una pregunta para abrir sobre el tema de si podemos hablar de una colonización de la escucha. A ver, un segundo. Ok. Bueno, voy a responder el chat en un momento. ¿Ok? Y quería hablar sobre algo justamente, sobre el tema sobre cómo escuchamos y sobre la idea de cómo pensar en una colonización de la escucha, ¿no? Frente a algo que se plantea acá sobre como desafíos de la escucha, ¿no? Entonces quería hacerles escuchar primero este audiovisual. Ok. Bueno, les mostré este video por este contexto, ¿no? En el año 86, un antropólogo llamado Jürgen Richter convocó a Sergio Prudencio, que es un músico reconocido en La Paz, muy estudioso también de la escucha de colonial, ¿no? Pero le pidió a él transcribir la grabación de un canto a Lloreo a notación musical, ¿no? Como parte de una investigación que estaba realizando. En ese momento, pues Sergio, el músico, escuchó muchas veces la grabación y finalmente se dio cuenta de que lo más conveniente era descartar el uso de la escritura y la notación musical para poder transcribir esto, ¿no? A partir de una constatación básica, que es imposible convertir la manera de cantar de los lloreodes a aquellos códigos de representación sonora, ¿no? En principio ahí se abre como sobre una pregunta, como algo súper importante, ¿no? Porque la escritura que nosotros conocemos, que hablamos hace un momento que nos es enseñada en las escuelas y todo el tiempo, es funcional a algunas categorías que se preestablecieron desde Occidente, ¿no? Desde un sistema de escalas y acordes, de un sistema métrico y rítmico, y que tienen parámetros absolutos, ¿no? Entonces, este canto, digamos, estas lógicas que son ajenas completamente a lo cartesiano, no se pueden expresar en esos parámetros y, por lo tanto, realmente no se puede transcribir. Y este músico se dio cuenta de eso. Lo que hizo finalmente es proponer una nomenclatura propia, generar otro tipo de forma de transcribirlo, ¿no? Pero realmente fue una transcripción alegórica, ¿no? Hizo una gráfica siguiendo como de una manera cómplice con el hecho cultural de la imposibilidad de notarlo, eh, y tratando de someter esta naturaleza libre, por decirlo así, del canto, ¿no? Entonces, bueno, entregó esa transcripción, pero en realidad muy consciente de que no podía escribirse la plenitud sonora de este canto y que tampoco es necesario escribirlo, porque de hecho este canto es algo que se transmite de padres y madres a hijos e hijas, eh, y no necesita la perpetuación de una manera escrita, ¿no? Como pueden tener las pulsiones europeas, ¿no? De dominar, de trascender. Pero lo que sí es importante es como tratar de acercarnos a una comprensión de la cosmovisión que sustenta este estándar distinto sobre la música. Eh, Así que básicamente ese fue como el suceso con respecto a este canto, ¿no? Después me parece que hay otros ejemplos que van por la misma línea de la idea de lo musical, ¿no? Y
y les quería mostrar este sonido, que es el sonido de un silbato de agua. Perdón que estoy muteando a alguien. ¿Qué es un silbato de agua? Es un silbato creo que es la cultura chorrera, que igual es de Ecuador, y lo está tocando Esteban Valdivia, que es un músico argentino que tiene un proyecto no sé si recuperar, pero sí encontrar las sonoridades de instrumentos precolombinos, ¿no? Así que los comparto. Si logran escuchar, no sé si se escucha bien, el agua, cómo suena. Bueno, en este caso, pues se habilita una pregunta, ¿no? Si podemos transcribir el sonido del silbato de agua a notación musical. Y, y bueno, podría decirse que sí, también podría decirse que no. Y en ambos casos es posible responderlo de esa manera. Pero si podemos decir que sí se puede transcribir, de hecho, pues podría ser que se transcriba el sonido del silbato, el sonido del silbido del silbato, ¿no? Porque nosotros lo estamos escuchando como un instrumento más dentro de la gama de instrumentos musicales que conocemos, y cuyo foco auditivo le ponemos en el sonido que reconocemos como musical, que en este caso es el sonido del silbido, ¿no? Y entonces probablemente es una presunción, probablemente lo que hagamos es transcribir el sonido de ese silbido y descartar el sonido del agua, que también es parte del instrumento, ¿no? Y tal vez descartarlo porque pensamos que no es importante, o lo importante es el silbido, o porque no podemos simplemente convertirlo en notación musical. Y, y en ese sentido, como también es importante comprender que a lo mejor este instrumento no está hecho al servicio humano. Tal vez es un instrumento que está hecho al servicio del agua o al servicio de las aves, pero que de alguna manera no, la sonoridad que tiene no está hecha tal vez para un único ser vivo, ¿no? Esa es como tal vez la pregunta que se puede habilitar. Entonces, por otro lado, podemos decir que no se puede, porque básicamente es un sonido que tiene una complejidad que supera las posibilidades de transcripción que conocemos hoy. Y aunque podamos crear una notación para escribirla, ¿no? Habilitamos de nuevo la pregunta con el caso anterior y podemos decir, bueno, ¿y es necesario hacerlo? O sea, como, ¿qué necesidad o qué importancia tiene transcribir en notación musical este instrumento? Eh, bueno, para ir cerrando como esta parte, quería como poner también como en relieve esto, ¿no? A partir de los ejemplos que hemos venido como viendo, ¿no? ¿Cómo entender la idea de descolonización? Y acá Sergio Prudencio, que es el mismo músico que intentó hacer la transcripción de los Ayoreodes, escribe un texto que se llama Musicología y Colonialismo, y bueno, él comienza a entender como ciertas pautas que son necesarias para poder eh, descolonizarnos o descolonizarse. Y entre estas está la idea de establecer
relaciones de intercambio justas, ¿no? Y esto a partir de entender de que la colonización implica una injusticia en la forma en la que se relacionan unas sociedades con otras, ¿no? Hay unos intercambios de poder que no se pueden omitir y que sin ese restablecimiento pues no se puede pensar en una idea de descolonización. El otro punto más que me parece importante es la toma de conciencia del lugar que uno ocupa en estas relaciones. Hoy en día también hay otros acercamientos sobre la idea de colonización que habla sobre el colonialismo interno, ¿no? No solamente habla de las relaciones entre pares, sino entre las sociedades que componen una gran sociedad como en el caso de los países de América Latina, ¿no? Que también pensar en América Latina no es, y quería aclararlo, que no es como una transversalidad los latinoamericanos, ¿no? Claramente hay similitudes, pero hay grandes diferencias. Nos pasan cosas similares, pero también nos pasan cosas muy distintas en cada uno de los países, pero que hablando del tema del colonialismo interno, existe unas relaciones internas que conllevan el establecimiento y la perpetuación de estas lógicas, ¿no? Entonces, si no tomamos conciencia o no somos críticos con el lugar que ocupamos en esas relaciones, o si ocupamos ambas, ¿no? De manera dinámica, pues es más complicado entender la idea de descolonizar. Y luego hay otras ideas, ¿no? Como asumir la idea de la diversidad como oportunidad frente a la hegemonía de la homogeneidad, frente a la idea que, de que todo sea igual, como hablamos del sistema de notación musical, como hablamos del habla y de la escritura, ¿no? De la arquitectura, siempre está en la tendencia al homogéneo, ¿no? Y entonces la diversidad se entiende como una forma de pensar en la descolonización. Y luego está la compensación entre diferentes, que fortalece la cualidad plural, y, y plantea que es en última llamada una sobrevivencia humana por la reciprocidad entre unos y otros, y también en un momento pone de relieve como por encima, al ser humano como en general como por encima, ¿no? Pero a mí también me parece que no es, hoy en día por lo menos, en lo que estamos viviendo no es el hecho del ser humano por encima, sino una coexistencia, una forma de coexistir con todos los demás seres y entidades que comparten con nosotros espacio en el planeta. Eh, pero bueno, podemos entender por un lado que hay algunos aspectos que nos pueden acercar a la idea de cómo descolonizar, ¿no? Y acá quería avanzar con esta pregunta, que también es como bastante compleja, ¿no? No hay tampoco una respuesta, pero hay como ideas también sobre cómo acercarnos a formas y acciones descolonizadoras de la escucha, ¿no? En principio, quería como colocar una descripción que hace de los tipos de oído, ¿no? Alan Lomax, que es un investigador también, y él habla de que la escucha no es un fenómeno, solo un fenómeno fisiológico, sino que está cubierto de otros sedimentos que pueden ser los sociales, los culturales, los sexuales, etc. En ese sentido, él plantea como tres etapas de la escucha, ¿no? Obviamente es la sociedad occidental, sobre cómo nos hemos relacionado con lo sonoro, ¿no? Entonces, primero se reconoce una etapa que es la del oído de oro, que es como a mediados del siglo XX, donde las diversas generaciones en ese momento tenían acceso a las formas de grabación y revolucionó la manera en que se entiende la música, ¿no? Se podía acceder a grabaciones de músicas que antes era imposible acceder desde músicas de otras sociedades hasta de otros países, ¿no? Luego aparece un oído etnográfico, porque esto está en el contexto de la etnomusicología. Luego aparece la idea de un oído etnográfico, que habla sobre quienes utilizan el oído para relacionarse con los fenómenos que detona el escuchar o producir música, ¿no? Es como el oído que utilizan los etnógrafos, que se habla como un oído híbrido porque están entre quienes
escuchan, ¿no? Digamos, quienes escuchan como escucharíamos todos una grabación de una banda de cualquier tipo de música, y quienes analizan el fenómeno de la idea de escuchar, ¿no? Esa sensibilidad oral. Y un oído indígena que es básicamente el oído del otro, y que me parece interesante aquí porque, como lo plantea acá Lomax, es que es un oído que se pretende entender, pero que realmente no se puede entender, porque no tenemos las experiencias comunes que tienen otras sociedades, ¿no? Y eso no solamente con las sociedades eh, de América, sino con las sociedades de otros continentes que no tienen la misma historia occidental y tienen una relación con la escucha completamente distinta, que se aleja de lo que nosotros podamos comprender, eh, y a lo que no podemos acceder, ¿no? Eh, Después, dentro de nuestra historia, sí, que podemos hablar de determinadas sonoridades, que Mayra Esteves, que es una artista ecuatoriana también, plantea como sonoridades hegemónicas, ¿no? Y ella plantea que las sonoridades hegemónicas son un conjunto irregular heterogéneo de prácticas que tiene como referencia la producción y circulación de lo sonoro como un medio, una herramienta, un instrumento de poder, control y dominio, que si bien empezó con la colonización, en el momento en el que pues, los perros que llegaron y tuvieron el encuentro, no solamente se veían así, sino que sonaban muy fuerte, muy fieramente, digamos, y que ese impacto sonoro también tuvo una repercusión en la forma en la que fue recibido, digamos, esta llegada. Pues de ahí han existido muchas producciones de lo sonoro que han tenido un impacto, eh, que de alguna manera refuerzan lo hegemónico del sonido, como la idea del poder del sonido, ¿no? Por eso también uno puede pensar en la idea de las bandas de guerra, o los gritos de guerra, y bueno, hay muchas cosas que están relacionadas con el poder, ¿no? En el caso de la bomba atómica detonada en Japón, es importante destacar también que al momento de que se detona la bomba, no solo suena la bomba, ¿no? Suena en ese momento también, pues, todos los edificios destruyéndose, desmoronándose, colapsando. Suenan las personas que son alcanzadas, eh, pues, gritando y pidiendo auxilio, y bueno, y un montón de otros sonidos que están asociados no solamente a este hecho, sino que se derivan de este hecho. Entonces, eh, hay un tipo de impacto que trasciende, ¿no? Desde lo sonoro como una cadena, y que obviamente genera una marca, ¿no? Sonora, por decirlo así, en quienes vivieron este hecho, y hechos similares también, ¿no? Yo me remito a pero hay muchos hechos similares. Y tratando de llegar como a otra forma de sonoridad hegemónica que no necesariamente es entre guerras, ¿no? Es algo un poco más silencioso, silencioso en varios sentidos, ¿no? En el sentido de que no es algo de lo que se discuta o se hable, eh, y tampoco algo que se pueda escuchar fácilmente, y es el hecho de que cómo hoy en día se usan técnicas para poder pescar y para poder encontrar yacimientos de petróleo submarino, digámoslo así, a través del sonar, ¿no? Y bueno, hoy en día ya hay mucha información de cómo el sonar es una sonoridad que para nosotros no es, digamos, de forma audible, no es importante de forma audible, pero sí que es audible para muchas otras especies, y donde se está imponiendo de forma hegemónica esta sonoridad, ¿no? Y está alterando completamente la vida, el funcionamiento ecosistémico de muchas otras especies, ¿no? Entonces, me parece importante hablar como también no solamente de nuestra especie, sino de cómo esta sonoridad hegemónica repercute en otras especies. Eh, y esta misma artista también eh, saca una cita de ella, ¿no? Que me parece también importante para poder ir cerrando e poder ir como llegando
a la parte final, que es la idea de cómo estamos, cómo es de alguna manera una mirada de cómo estamos construidos hoy dentro de las urbes, ¿no? A partir de lo oral. Ella plantea que históricamente los sistemas tecnológicos que obedecen al patrón antropocéntrico moderno colonial y pretenden silenciar la heterogeneidad acústica del mundo, cuyas dimensiones sonoras moldean un mundo que progresivamente pierde su riqueza acústica, mientras impone una multiplicidad de ruidos provocados por actividades antrópicas que diariamente ponen en riesgo las capacidades auditivas humanas y no humanas. Eh, Cuando revisaba esto también pensaba en la idea de cómo, bueno, venía con el texto, ¿no? La idea de cómo en cierto momento del futurismo italiano, que se dio más o menos en 1914, 1920, el manifiesto que colocan los ruidistas o los futuristas de ese momento estaba muy en valoración del ruido como parte del sistema industrial de la época que le daba vida al sonido, a lo sonoro, por contraposición de lo aburrido y monótono de lo que no era industrial, ¿no? Es decir, los sonidos naturales para ellos eran como muy planos y muy aburridos, y le dieron mucho valor al ruido de las máquinas, ¿no? Que claro, que en un momento podemos pensarlo nosotros como algo de vanguardia también, como se nos enseña muchas veces, pero al mismo tiempo si nos ponemos a pensar un poco también, o podemos analizarlo también, cómo en este momento este movimiento estaba dando un valor, o sea, genera una contradicción grande, ¿no? Al darle un valor justamente al ruido y a estas máquinas que no eran más que la representación del poder tecnológico de la época. Entonces, me parece que esto va muy en línea con esto de la idea de que históricamente estos sistemas tecnológicos obedecen a un patrón y que, y que la mayoría de lo que está configurado a nuestro alrededor, sonoramente, tiene que ver con esto, ¿no? Eh, Así que, bueno, mi invitación es como a replantearnos un poco esta situación, ¿no? Y quería llegar a este punto, que es el punto, es la idea del paisaje sonoro, o como le llama el soundscape de Murray Schafer, que él en realidad hace como mucha, bueno, digamos, él genera este concepto, ¿no? A partir de pensar en cómo está construido un sistema sonoro, qué comprende un sistema de lo sonoro, ¿no? Es decir, él sugiere como explorar una relación entre los seres vivientes, el medio ambiente, tratando de romper con la idea que se tenía en ese momento de la música, con la idea que se tenía de lo sonoro también, ¿no? Y lo mismo en cierto modo hacía John Cage en su momento, pero lo que quiero traer acá sobre esta idea del paisaje sonoro es que si bien nosotros podemos, tal vez algunos de nosotras hemos trabajado con paisajes sonoros o con grabaciones y tal, pues también es importante pensar que Schaffer, cuando planteó la idea de este paisaje sonoro, eh, no ahondaba ni planteaba cómo funcionan las relaciones de poder y dominio eh, entre lo que sonaba ahí, ¿no? Entonces, de un modo también se destacaba cómo tenía que entrar el sonido en la música, es decir, cómo tenía que romperse la idea de lo musical y entrar otros sonidos no musicales, ¿no? Dentro de la música, ¿no? Y claro que todo esto viene a partir de irrumpir con la idea de las nociones de música y lo musical, eh, pero al mismo tiempo tienen un lugar de enunciación que destaca la idea de música en sí y lo musical como primacía en el campo sonoro. Es decir, también la idea de Schaffer, de alguna manera, es pensar en que la música, que de esta idea de que todo es música, de que el mundo entero es una composición, ¿no? Y tal vez eso está limitando a la idea de que no todo lo que suena es una composición, ¿no?
y de que el lugar de lo sonoro tiene otros lugares, digámoslo así, que son eclipsados por la música, pero que también hay otro tipo de procesos sociales, de económicos, políticos, de procesos culturales en los que está inmerso el sonido, y no necesariamente tiene que ser lo musical, ¿no? Y que al mismo tiempo también pasa por el lugar de la figura y el personaje, el compositor, que eh, hace unos momentos estábamos viendo entre los paradigmas, ¿no? De tal vez el músico, artista, compositor, creador, genio, y frente a un colectivo que genera cosas, ¿no? Bueno, esto que acabo de decir tal vez es un poco problemático para algunas y algunos aquí, no sé, pero bueno, quería terminar para abrir un poco porque me interesa como también pensar escuchar qué ustedes es lo que piensan o plantean o qué les provoca, ¿no? Escuchar esto que he ido transitando. Pero antes de abrir quería mostrarles esto, ¿no? Que es cómo están planteados estos 4 encuentros, ¿no? El primer encuentro, que es el de hoy, es a partir de estas reflexiones teóricas que ya las hemos visto, ¿no? Y que vamos a abrir ahora un diálogo. La próxima semana, porque son 4 encuentros cada martes durante este mes de abril, la próxima semana lo que vamos a hacer es una actividad colectiva. Yo les voy a mandar un mail donde les voy a pedir algunas cosas, y la idea es hacer una actividad colectiva que es una minga de escucha y de grabación territorial en el lugar en el lugar que se encuentren. Es algo breve, pero que lo interesante, me parece a mí, es el hecho de lo sincrónico y lo colectivo, aunque estemos de forma remota, ¿no? El siguiente encuentro es para trabajar sobre edición y procesamiento de los registros sonoros, y el último encuentro vamos a armar una cartografía colectiva y poner en común estos procesos, ¿no? Aquí la pregunta tal vez que se abre es, bueno, ¿cuál es el sentido como de grabar? Y básicamente la idea es que en la minga de escucha es, bueno, yo la próxima semana igual voy a hablar sobre unas instrucciones, sobre unos términos que van a guiar esa actividad, ¿no? Pero que sí está enmarcada completamente en las reflexiones que hoy he presentado acá, ¿no? Y hemos visto. Entonces, eso es básicamente cómo está estructurado este taller por ahora, así que voy a dejar de compartir. Y me gustaría como, bueno, abrir la discusión o abrir para que cada uno diga, opine o comente lo que desee, ¿no? Si alguien desea hablar, puede abrir el micrófono directamente, no hay problema. Hola, ¿se Hola. me oye? Sí, sí. Bueno, gracias por este barrido tan interesante que nos haces desde pensarnos como sí, como una comunidad colonizada en diferentes campos, y eso me ha hecho pensar, sí, como esas historias que nosotros vamos recibiendo y que vamos adaptando, y esa adaptación nos genera ciertas creencias, ciertos prejuicios y valores que nos hacen actuar de determinada forma, ¿no? Entonces, me ha llamado la atención como esa parte, que siento que la parte, digamos, un poco utópica, por decirlo de esa manera, pues es la liberación, ¿no? Como encontrar nuestra unicidad de qué somos nosotros. Por ejemplo, a mí me gusta pues mucho la música, no soy músico, pero interpreto, sí, instrumentos, y, y muchas veces cuando yo interpreto música, o antes cuando hacía música así tipo, sí, componía y covers, ya tenía una armonía que yo sabía que era bonita, sí, como que gustaba, pero, pero pues no era mi sonido, ¿entiendes? O sea, no es mi idioma, no es mi lenguaje interno lo que yo sueno desde mi ser. Y yo siento que eso también es como esos lenguajes que uno adapta en el entorno en el que estás, ¿sí? Si yo toco este tipo de ciclo armónico, va a gustar a este tipo de personas porque este tipo de personas tiene ese lenguaje. Pero ¿qué pasa si yo
empiezo a hacer armonías que puedan ser incluso disonantes, ¿no? Eh, o que sean extrañas y que puedan alterar un poco como esa recepción. eh, Cuando pusiste a este personaje interpretando, pues como cantando, me recordaste también a Yoko Ono, por ejemplo, que hay como mucha cuestión sobre que ella canta bonito, que canta feo, que está expresando algo. Entonces pienso que esa subjetividad, ese decolonialismo del sonido es muy interesante y como que nos lleva como a buscar esa unicidad de que cada uno podemos sonar distinto y que cada uno podemos escuchar distinto. Gracias, Jonathan. Sí, sí, totalmente acertado el comentario sobre la diferencia que hay en la percepción que tiene cada uno. O sea, si bien, como hablaba de que estamos construidos colectivamente con una lógica que nos atraviesa en similar, digamos, ¿no? Esas experiencias que cada uno tiene, también como esa diversidad, justamente como lo heterogéneo, también se apaga justamente para seguir la corriente de las construcciones sonoras más hegemónicas, no solamente como hablaba de lo hegemónico en el sonido que irrumpe y destruye, sino en lo que se tiene que aprobar también, en lo que gusta o en lo que es interesante. Y, y apelaba también a la idea de lo colectivo, ¿no? Como a la idea del otro para construir. Así que sí, Juana estaba aquí. Hola, gracias. Bueno, yo quería decir que a mí me gustó mucho la parte en la que dijiste algo sobre cómo los formatos que se nos enseña cómo a escribir y a escuchar estaban ligados directamente con las relaciones de poder que se crean y se fundamentan como en el mundo, ¿no? Con todo este tema de la geopolítica y lo que tú abarcabas con el tema de del colonialismo y de de la colonialidad. Y a mí eso no sé, como que también es algo que me interpela mucho el tema. Me remite mucho a algo que decía Aníbal Quijano, que no sé si lo han leído, pero lo recomiendo un montón porque habla de cosas muy interesantes. Entre ellos hay una teoría sobre la colonialidad del poder saber, que habla sobre cómo la academia, ¿no? Cómo la academia, ese elitismo de la academia, ese clasismo, ese racismo y bueno, muchas otras cosas que tiene la academia, cómo alejaba a la gente de poder expresar todo eso que pues bien dijo Jonathan, em, que realmente como era lo que sentían y lo que pensaban genuinamente. Em, Cómo esas relaciones de poder en lo que se dice que es la producción de conocimientos, impedían que estas personas, pues, que estaban como en las periferias y eran muy diferentes a todo lo que habían visto y habían estado acostumbrados a escuchar y a ver, pues, sí, como que se impidiera el paso para escuchar a estas otras personas. Em, y también, pues, sobre cómo un poco el saber estaba como en el poder de estas personas que pues tenían como el poder en esa geopolítica y en ese mundo pensado como el mundo amplio y el mundo como un globo y quienes en ese globo mandan y quienes en ese globo son mandados, ¿no? Y todas esas relaciones que pues terminan como constituyendo parte de esto, como de la colonialidad, sí, como de la colonización de la escucha. Entonces, sí, muy valioso, digamos, esa partecita que tú dijiste sobre las experiencias que directamente no se pueden como acoplar a lo cartesiano o a lo estratégico, sino que pues simplemente van a ser contextuales y van a ser pues subjetivas, no sé. Ya, gracias. No, gracias a ti. Quería como decir algo que me venía mucho a la mente, que es esto de cómo nosotros también tenemos unos cruces estéticos con respecto al habla y a la sonoridad del habla, me refiero, ¿no? A la escritura. Entonces, hay dos cosas que me cruzan inmediatamente, ¿no? La idea difundida y esta cosa que a lo mejor muchos hemos escuchado o hemos dicho y está arraigado de que algunas cosas en inglés se escuchan mejor
o que suenan más bonitos cuando está en inglés, ¿no? Y es como, ¿en qué momento se construyó esa idea de que el francés es romántico y es hermoso, y el español qué, ¿no? Y es como, bueno, y los otros, y no solo el español, y que es nuestro, no es nuestro, no sé, pero ¿qué pasa con los demás lenguajes, ¿no? Es como, enseguida no se dice que es bonito, no todo el mundo dice, ¿no? Que es bonito el quichua, por ejemplo. Entonces, como, esa es otra cosa. Y después está el hecho de, hay como una cantidad de memes que por lo menos yo he visto, seguro ustedes también, de locales en algún lugar de las ciudades o algún lugar que tienen un letrero escrito mal, ¿no? Hoy vi uno que decía que daban capacitación de software, ¿no? Escrito SOFWER, software. Y es como, claro, se convierte en un meme, es un poco, se circula como un chiste, pero al mismo tiempo no sé si la persona que hizo eso, que, cómo le cruzan las cosas, pero o es consciente o no le importa eso, porque está haciendo, está irrumpiendo con esta lógica vertical de él tener que escribir, y justamente esta ignorancia se convierte en desobediencia, ¿no? Como escribe, como habla, ahí está, ¿no? Y así pasa en muchas ocasiones donde uno se fija en un error ortográfico porque es su propio policía también de la escritura. Me parece muy interesante eso que trae Juana también. Y Javier, creo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espérenme que bajo la mano. Y ahora sí. Qué raro se siente decir bajo la mano y es todo por botoncitos. Eh, me parece súper interesante como todo lo que has abordado y pensaba en lo que compartían las compañeras de Electrobiota ayer y me parecía súper alucinante cómo utilizaban, o sea, el ejercicio como yo lo veía era como utilizar la tecnología para permitirnos a nosotros escuchar mejor algo que, no sé, algo en lo que le hemos perdido como la capacidad sensitiva de percibirlo, ¿no? Como anulamos la posibilidad de escucharlo como orgánicamente, ¿no? Eh, y recordaba a Victoria Santa Cruz, que es una pensadora de acá, una directora de teatro y música de aquí de Perú. Ella es afroperuana y ella como a través de su visión del ritmo, eh, planteaba cómo los artistas hemos perdido como la capacidad de entender que nuestro trabajo es solamente un medio para acceder a otro nivel de información, ¿no? Lo comparaba como con las manifestaciones escénicas tradicionales de aquí de Perú, por ejemplo, ¿no? Como la danza de las tijeras, que a través del movimiento inducen un estado de trance y tal, que era muy difícil luego lograr para los intérpretes, ¿no? Entonces sí me parecía alucinante o sea, yo no, recién estoy entrando como al mundo del audio y me parece como muy alucinante como hay muy pocos músicos que entienden el sonido más allá de su instrumento antes de como una posibilidad de percibir el entorno, ¿no? Eh, eso, me quedé alucinado con todo lo que ha removido. Ha sido muy chévere. Bueno, Javier, gracias. Igual le quería como decir que no tiene que ver con la música. O sea, este taller no cruza por la idea de la música, claro, sí, como lo está planteando. O sea, cruza por la experiencia oral, y que también la intención es como alejarla un poco de la idea de lo musical. Por eso al final planteaba esto del soundscape de Murray Schaffer, que es conocido también por hacer por convertir junto a Cage. Yo también, o sea, como aprecio el trabajo muchísimo de ellos, pero también me parece que hay como que tener un ámbito, un acercamiento crítico a la idea de querer convertir todos los sonoros en música, ¿no? Ajá. Y no, o sea, pero eso, ¿no? Eso en principio. Y después, justamente sí, lo que presentaron ayer las chicas de Electrobiota, a mí me parece que es alucinante completamente, y justamente hace esto de presentar un carácter sonoro de algo que no responde al arte sonoro ni a la música, es como un nuevo ámbito de lo sonoro que uno lo trata de remitir o encasillar y no, bueno, no es, ¿no? Entra a un cruce que se difumina, digamos. Así que eso. Bueno, gracias, Javier. Creo que Aileen está, bueno. Buenas, Hola, ¿cómo bueno. andan? Bueno, gracias primero. Bueno, a mí en particular, como me movió por varios lugares, una que estoy en educación, por un lado, esto, ¿no? Del lenguaje, que
me lo vengo cuestionando bastante. Educación especial estoy haciendo. Estoy como en esa parte porque vengo también moviéndome con esto de querer descolonizar o entrar a instituciones de X forma, ¿no? Corporal. Así que bueno, por un lado eso. Después también hago música, se me trabó, no sé si ustedes me escuchan. ¿Me están escuchando? Perdón, sí, sí, te escuchamos. Se me traba cada tanto. Y bueno, y me encontré con todo esto también, ¿no? Que venís comentando, como cuestionándomelo así en lo particular, como estar en la academia y no teniendo como búsquedas paralelas, ¿no? Y cómo lidiar con las instituciones y entrarse a las instituciones, en esto de descolonizarse por medio de entrarle a las instituciones y entender cuáles son los sistemas que hay que también como descolonizarse un poco, que puede ser la palabra, ¿no? El lenguaje y la educación, y el lenguaje tiene ahí como un corte que, bueno, yo tengo familia de pueblos originarios mapuches, por ejemplo, y como para mí la educación fue algo muy, muy doloroso, ¿no? Como parte del genocidio, ¿no? De una cultura. Entonces, como, nada, un poco eso, me planteo como cómo están los cuerpos ahí en las instituciones y qué se lee, ¿no? De los aprendizajes corporales y de lo comunitario, ¿no? Lo colectivo, así como, mismo inclusión, ¿no? Como yo me estoy planteando todo el tiempo esta inclusión, un poco como, ¿a qué? O sea, porque también hay algo ahí como, ¿a qué nos queremos incluir? ¿Con qué normas? ¿Con qué reglas? ¿No? Como, no sé, es algo que a mí me está como generando muchas dudas y todo el tiempo ahí como viendo cómo surfearlo. También esto de la academia, las terminologías, la data que viene de, no sé, de Cage, por ejemplo, o de que gente resarpada también, ¿no? Que uno como entiende que empieza a buscar como otras sensibilidades, pero no deja de ser con una visión ahí como eh, europea, occidental, como las problemáticas de acá abajo o del sur son otras. Por ejemplo, yo vivo en Río Negro y el fracking en lo sonoro es algo muy grosso para las personas y no se lee, está en la parte ambiental, ¿no? Pero en las personas hay que viven muy cerca de estos lugares están muy afectadas, ¿no? En esto, en dormir, en lo psicológico, como ahí queda dónde está el placer, ¿no? O lo sonoro como placer o como no placer también. Bueno, nada, un poco me devuelve eso, como atraviesa algo que no sé si se puede poner también a veces en lenguajes Sí, sí, total. o en palabras en realidad. Claro, sí, y ese tipo de eso, claro, porque por ahí es como esta presentación de una hora, es como unos ejemplos, en realidad hay una cantidad de cosas que suceden y que tal vez no estamos como acostumbrados a prestar atención, ¿no? Y me parece que justamente el ejercicio que queremos plantear acá en el taller, en los siguientes encuentros, es justamente tratar de prestar atención a eso que normalmente se naturaliza o se toma por sentado, ¿no? Y también, sí, entiendo como justamente que pueda entrar en un ámbito más crítico con respecto a las prácticas que tienes, por ejemplo, desde la pedagogía, ¿no? Es súper duro tal vez estar trabajando en una escuela, una institución educativa, ¿no? Y entender que tiene una estructura muy cerrada y que por más que se muestre abierta, en realidad es solo cambio de la máscara, ¿no? En muchos casos, en la mayoría de hecho. Sí, que te haces memes también ahí. Yo a veces como acudo un poco a esto de capturar y saber qué cosas no repetir también. O de repente digo, ocupar esos lugares para no seguir generando Sí, heridas o limitaciones o ser una policía, ¿no? De cuerpos, por ejemplo, porque claro. me sucede un poco En cierto modo también quería, antes de darle la palabra a Liz, es hablar sobre, o sea, mencionarles también sobre la idea de que
de que lo de colonial en realidad es como algo que también otros pensadores piensan o hablan de que está muy de moda, ¿no? Porque hay una idea como que se comienza a hablar de esto, pero también es como cómo hablarlo y al mismo tiempo no estar en el lugar de los que han estado y están realmente enfrentándose desde otros lugares, ¿no? Entonces digamos, hay un lugar que se da desde el anticolonialismo, que es realmente mucho más fuerte, o sea, que es como una separación, ¿no? Lo colonial tiene más que ver con el pensamiento, con como repensar cosas, pero lo anticolonial es, claro, algo que no cruza por ahí, ¿no? También es como uno se encuentra con algo que le dice, bueno, yo estoy aquí en un lugar hablando de esto, pero qué tanto, bueno, puedo hacer, ¿no? Para poder, tal vez, que esto me atraviese de algún modo. Bueno, le doy la palabra a Liz. Hola, en realidad primero gracias por la presentación. En realidad me gustó bastante, de hecho también he razonado con algunas cosas y justo quería comentarles que, por ejemplo, hace un buen tiempo estaba leyendo esta lectura de Carlos Fortuna, La ciudad de los sonidos, y ahí había una cita que me pegó mucho sobre que él decía que en la ciudad moderna lo que está lejos del oído está lejos del conocimiento, ¿no? Y ahí por un momento, como se me vino mucho lo que mencionabas, en uno de tus ejemplos o referencias de sonoridades hegemónicas, ¿no? Sobre esto que resuena en las ciudades, no sé, centrales, predominantes, cuál es este ruido que se emerge dentro del entorno, cuáles son nuestros otros sonidos que se van lejos de la ciudad, ¿no? Que van dándose en las periferias o en las comunidades, cuál es el sonido que va habitando también esos entornos y también el conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que finalmente no es atribuido y no es legitimado. Entonces, un poco, se me disparó mucho esa relación cuando mencionaste sobre estas sonoridades hegemónicas y sobre esa validez, ¿no? Que también incluso influye desde nuestro entorno y también desde el paisaje sonoro mismo, ¿no? Finalmente se fractura también ahí, ¿no? Sobre lo que es legítimo y lo que no es, sobre lo que es un sonido hegemónico, sobre lo que no es un sonido hegemónico. Pero nada, solo quería comentarlos acá y muchísimas gracias en realidad por este espacio. Hola Liz, gracias a ti por el comentario. Sí, creo que ese tema es bastante amplio también, ¿no? Sobre la idea del sonido hegemónico, y yo igual les quiero pasar unos textos como para que ustedes los puedan revisar si desean, ¿no? Y recomendarles como de esos textos que pueden leer si quieren, si no tienen mucho tiempo o muchas ganas, no sé, algo muy así directo, eh, que justamente es una tesis doctoral de Mayra Esteves, que es como es una investigadora y artista ecuatoriana, pero trabaja justamente el tema de la hegemonía del sonido. Entonces, habla un poco más de eso que acabas de mencionar. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o una pregunta o decir alguna cosa, y estamos todavía con tiempo para verlo si quieren. Yo quería hablar, pero creo que no estoy encontrando la opción de levantar manito, así que disculpas. Em, bueno, hola, soy Lisa, soy de Paraguay. Como que a mí o sea, soy una persona vegetariana y me resonó muchísimo nunca haber pensado en la domesticación como parte de la colonia. O sea, sí, cuando hablaste de eso, sinceramente me voló la cabeza. Y pensé como mucho en esto de que amplificamos y que silenciamos, porque o sea, lo que pienso después de todo lo que mencionaste es como que ser conscientes de lo que oímos y qué sonidos emitimos nos brinda mucha información sobre qué lugar estamos ocupando en el mundo, ¿verdad? Y creo que eso tiene todo que ver con la interseccionalidad, ¿verdad? Ujú. Em, Además, quería aprovechar como para recomendar una película que se llama Apenas el Sol, que es una peli documental que se hizo hace muy poquito y que justamente habla de la vida de los ayoreos en el Chaco,
que es el ejemplo que vos Sí. trajiste, y que es muy lindo y que me removía mucho cuando pasabas el video, porque es una comunidad que está sumamente colonizada por el cristianismo, pero así de una manera intensa, horrible. Y el documental está, o sea, como que la directora lo que hace es solamente filma y prácticamente está dirigido por un miembro de una comunidad que tiene registros justamente en cassettes de los cantos ancestrales que se están perdiendo porque ellos son los últimos habitantes de ese espacio. Y esta persona va haciendo entrevistas a distintos referentes de su comunidad y esta persona se llama Apenas el Sol, la película. Y estas personas hacen como plegarias y además van contando también cómo fue el proceso de colonia. Y es muy triste porque muchas de estas personas sienten que ahora mismo están poseídas por demonios o cosas así, justamente por la influencia que tiene el cristianismo en sus vidas actualmente. Nada más que eso es lo que quería comentar, gracias. No, gracias a ti. Muy fuerte lo que estás diciendo, en realidad, con respecto a esta comunidad, porque también me pongo a pensar yo, por ejemplo, en que cómo se dio históricamente, por lo menos en el siglo XX, con la entrada de los dispositivos de grabación y los etnólogos, ¿no? Como el tratar de entender, bueno, Levi Strauss es como medio una estrella también al momento de romper con la lógica colonial, en cierto modo, sobre que la cultura no es universal. Pero luego en la manera de entender, o sea, la manera de acceder para poder entender cómo funciona, ¿no? Un poco intromisiva de algún modo también, o sea, de hacer eso. O sea, me pregunto mucho también sobre la manera en la que se hace un diálogo, o sea, se abre un diálogo para generar un intercambio con una comunidad con una intención, ¿no? En principio, como quien los rescata, o si a veces la intención de rescatar mancha más las cosas que se están haciendo, ¿no? Pero sí que es importante, por lo menos, acceder a las voces de otros de alguna forma, con algún medio, ¿no? Y hay un proyecto que no lo tengo a la mano, pero creo que se llama Películas desde Adentro, no recuerdo también cómo se llama, pero es un proyecto que es un poco cuestionable, pero bueno, se puede ver varios puntos ahí, que es eh, que varios documentalistas enseñaron equipos de filmación y grabación a algunas comunidades para que ellos mismos hagan sus propias películas, ¿no? Como sus propios documentales, películas y tal, dieron esta instrumentación para que ellos desarrollen eso, ¿no? Pero ahí se abren unas preguntas también que es como, bueno, ¿y con qué fin? ¿No? O sea, que si necesitaban ellos eso o no. Pero bueno, sea como sea, igual conocer cómo funcionan, de algún modo también nos ayuda a entender cómo estamos construidos a partir de esas relaciones también, ¿no? Como pensar de que la forma en que lo consideramos natural no es natural. O sea, todo es una construcción social en la mayoría de los casos. Así que muchas gracias. Y aquí Juan nos comparte de estos aportes las cartografías sonoras, este trabajo que puede ser musical, las capturas de audio de situaciones de cotidianidad en algunas zonas de Colombia. La banda se llama Sismo, ok. Bueno, gracias. Gracias Juan, lo copio acá. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna inquietud, alguna duda o algo así. Bueno, yo les quería decir que, si no, les agradezco muchísimo estar aquí, bueno, quedarse también a esta parte de poder compartir y escucharlos también, como sus reflexiones y eso, ¿no? Y decirles que, bueno, que para el próximo encuentro espero que puedan venir, y la idea es la siguiente. Igual ese día voy a hacer una presentación breve como una forma de darle forma a la actividad.
Y después la actividad es, como para que ustedes lo tengan contemplado también, ¿no? La idea es salir. O sea, la idea es que todos en un momento nos desconectemos, es decir, en un horario, salir a la calle o al espacio donde tengamos por fuera de nuestras casas, previamente con un programa que les voy a pasar para descargarse para el celular, para grabación, que nos permite monitorear el espacio y nos permite escuchar como amplificado el espacio, ¿no? Y lo único que necesitan son auriculares, que lo ideal es que sean auriculares de diadema, ¿no? Los que son, tengo acá, los que son así, ¿no? Si es que tuvieran o pudieran conseguir unos, sería ideal, si no, está bien con los otros, ¿no? Y la idea es como salir, hacer una grabación y luego volver y compartir esa experiencia. En base a las instrucciones previas, ¿no? Esa es la idea de la otra semana, así que en todo caso les digo eso ahora para que tengan una idea. Y por mail yo les voy a compartir una carpeta de un Drive con todas las referencias y así para que ustedes las revisen si quieren. Así que bueno, no sé si alguien tiene otra duda, pregunta o algo. Si no, bueno, lo dejamos hasta aquí y nos vemos entonces el próximo martes. Gracias. Les dejo hasta el próximo martes y nos vemos entonces a la misma hora, ¿no? Que no sé, el de Penn State cambia la hora, pero es la hora que fue hoy, así que todo bien. Bueno, listo entonces. Les agradezco, me voy, nos despedimos. Chao. Chao, muchas Chao, gracias. gracias a ustedes. Chao.